Bienvenidos a un nuevo video lleno de secretos oscuros, pasiones ocultas y placeres que jamás imaginaste que existieron en el corazón de la Edad Media. Hoy vamos a hablar de una historia que seguro no conocías, los placeres prohibidos de los monjes y monjas medievales. Todos creemos que su vida era austera y dedicada a la oración, pero lo que sucedía tras los muros de los monasterios es mucho más escandaloso de lo que te imaginas. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará por completo tu visión sobre estos personajes históricos. Imagina por un momento que estás dentro de un monasterio medieval. Todo parece ser tranquilo, solemne y monótono. Los monjes, rodeados de libros y oraciones, aparentemente llevan una vida dedicada a la pobreza, la castidad y la obediencia, pero la realidad es que nada de eso es tan simple. Los monjes medievales no solo se entregaban a la oración y al trabajo monástico, sino que detrás de las paredes de piedra de los monasterios se desataban excesos y deseos reprimidos, placeres que solo en la oscuridad de la noche podían salir a la luz. Y cuando digo excesos, me refiero a todo: comida, bebida y deseos que ni siquiera ellos podían controlar. Los monjes medievales no eran delgados, como muchos piensan. En realidad, la mayoría de ellos padecía de sobrepeso. Y esto no era solo por la falta de actividad física. La verdadera razón es mucho más interesante y a la vez escandalosa. Aunque el ayuno era una práctica común en la Edad Media, los monjes no se limitaban tanto como nos cuentan los libros de historia. Sí, a lo largo del día comían alimentos simples, como pan, frutas, verduras y algo de proteína. Pero, ¿qué ocurría realmente cuando llegaba la noche? Durante las festividades y los días especiales, los monjes se entregaban a festines de pan recién horneado, pasteles, mariscos y, por supuesto, gran cantidad de vino y cerveza. Es cierto que la carne estaba prohibida en la mayoría de los monasterios, pero en situaciones especiales, como enfermedad, los monjes podían comerla. Pero lo más curioso es que, a pesar de las restricciones, el consumo de alimentos era casi ilimitado. La cantidad de pan que se consumía podía llegar a ser exagerada. No es raro escuchar que algunos monasterios llegaban a consumir hasta 1,5 barras de pan por cada monje. Y si hablamos de bebidas alcohólicas, la cerveza era una tradición entre los monjes medievales. No solo la bebían para calmar el hambre, sino que también se convertían en maestros cerveceros, fabricando una de las mejores cervezas de la época. ¿Y qué sucedía cuando se excedían en su consumo? Bueno, las borracheras eran comunes. Los monjes a menudo se embriagaban, se reían entre ellos y hasta se contaban historias subidas de tono. Sí, esos mismos monjes que supuestamente eran los guardianes de la pureza y la fe. Pero los excesos no se limitaban solo a la comida y la bebida. Los monjes también buscaban maneras de entretenerse durante sus largas horas de trabajo monótono. Su tarea principal consistía en copiar libros y manuscritos, pero lo que muchos no saben es que, durante esas interminables horas de escritura, los monjes comenzaron a dibujar. Y no estamos hablando de simples decoraciones, no. Lo que los monjes dibujaban en los márgenes de los libros era una mezcla de humor, frustración y deseos ocultos. Imagina a un monje aburrido, sentado en su escritorio, escribiendo una y otra vez las mismas palabras, mientras dibuja en los márgenes de la página conejos guerreros, elefantes y caracoles, a menudo en situaciones absurdas. Pero lo más interesante es que, entre estos dibujos, los monjes empezaron a dibujar algo que hoy conocemos como emoticones. Sí, esos pequeños símbolos con los que hoy expresamos nuestras emociones en mensajes de texto y redes sociales. Los monjes medievales, en su aburrimiento y frustración, inventaron los primeros emoticones, aquellos pequeños dibujos que no eran solo arte inocente, sino una forma de liberar sus emociones reprimidas. Y ahora, si creías que esto era todo,
Espera a conocer la parte más escandalosa de esta historia: las monjas. Las mujeres que vivían en los monasterios medievales, quienes también habían hecho votos de castidad, no siempre seguían esas reglas. De hecho, muchas veces rompían su voto de castidad de las maneras más atrevidas y descaradas. Al caer la noche, las monjas colocaban velas cerca de las ventanas, lo que era una señal clara para los hombres. Estaban invitando a la tentación. Y no solo eso, sino que durante la noche se reunían en secreto, desafiando todos los votos que habían hecho. Las camas separadas, la idea de la pureza y la castidad, todo eso desaparecía cuando la oscuridad caía. Y lo que sucedía entre esas paredes de piedra no era nada inocente. Las monjas se reunían con hombres jóvenes y a veces con hombres mayores, compartiendo lo que la Iglesia les había prohibido. ¿Te imaginas lo que debía ser un monasterio lleno de monjas y monjes, rompiendo sus votos en secreto? Toda una fiesta de deseos reprimidos. La historia no acaba aquí. En algunos monasterios existían instituciones conocidas como las Casas de Magdalena, donde mujeres de mala reputación se alojaban para purificar su vida. Pero estas casas no eran lo que parecían. En realidad, en muchos casos, se utilizaban para mantener el control sobre las enfermedades venéreas. Así es. Las monjas, al igual que los monjes, rompían las reglas de la Iglesia y se entregaban a sus deseos prohibidos. Y todo esto ocurría bajo la mirada atenta de los superiores, que preferían mirar hacia otro lado cuando el deseo se desataba. ¿Te sorprende todo esto? Bueno, lo que te acabo de contar es solo la punta del iceberg. Los monasterios medievales, lejos de ser lugares de pureza y devoción, eran verdaderos centros de excesos, deseos y pasiones ocultas. Los monjes y monjas medievales vivían una vida llena de contradicciones, donde los votos de castidad, pobreza y obediencia no eran más que una fachada. Al final, se entregaban a los placeres prohibidos que tanto intentaban evitar. Si te ha sorprendido este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte más historias secretas como esta. ¿Quién hubiera pensado que la Edad Media escondía tanto pecado y deseo? Déjanos tus comentarios sobre lo que piensas de todo esto. Y recuerda, lo que pasa en los monasterios medievales se queda en los monasterios, o tal vez no.